Dale. Que tengo que poner. La reunión. Bueno. Yo no le dije a Maru que este seminario tiene la informalidad de que no se presenta la gente y no se aplaude al final. Así que... Ok, perfecto. Sí, los aplausos por Zoom igual es una tristeza. Así que mejor, me parece mejor. Bueno, genial, arranco entonces. Lo que les voy a contar es un trabajo que hice como parte de mi tesis, que se llama Pares de contorsión y un teorema de localización en K-teoría. Siempre que diga K-teoría en esta charla, quiero decir K-teoría algebraica, o sea, nada que ver con K-teoría topológica, ni vector bundles, ni nada. Eso es un mundo totalmente aparte. Bueno, antes de meternos así como de cabeza en cuál fue mi trabajo, déjenme arrancar con una introducción súper breve a la K-teoría algebraica, como para que todos arranquemos en la misma página, más o menos. Entonces, en un paneo súper general, ¿cómo funciona la K-teoría algebraica? O sea, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos es, arrancamos con un input categórico, esta categoría C, y metemos nuestra categoría C en alguna maquinaria de K-teoría, que hay varias disponibles y podemos elegir nuestra favorita, y esta maquinaria nos escupe un espacio topológico, o si preferimos pensar en términos estables, un espectro, pero si no saben lo que significa, ignoren esa palabra por completo. Y luego que tenemos nuestro espacio topológico, calculamos sus grupos de homotopía, y entonces nos da un montón de grupos abelianos, uno por cada n de grupos de homotopía, y esos grupos abelianos que obtenemos se llaman los grupos de K-teoría de la categoría C. Obviamente se imaginan, esto es como un paneo súper general, pero no es que podamos meter cualquier categoría como input, ¿no? O sea, si es algo lo que le vamos a hacer categoría algebraica, vamos a pedir que nuestra categoría tenga alguna noción de sucesión exacta corta. Por ejemplo, podemos usar categorías de módulos, o podemos usar categorías abelianas en general, cualquier cosa que tenga una noción de sucesión exacta corta. Después vamos a ver algunos ejemplos para ver qué es lo que quiero decir bien con esto. Ok, entonces, la idea de hacer K-teoría es que, así como cuando queremos estudiar anillos, muchas veces lo que hacemos es mirar su categoría de módulos, y estudiar su categoría de módulos nos recupera información sobre el anillo. Acá, estudiar los grupos de K-teoría recuperan información sobre la categoría que nos interesa. Entonces, para darles una idea de qué tipo de información estamos codificando, déjenme contarles quién es el primer grupo de K-teoría, el K0, que es como el más fácil que uno puede contar medio rápidamente. Entonces, ¿quién es K0 de C? Digamos que C es una categoría abeliana. Y me imagino que ustedes deben tener más claro que yo qué significa ser una categoría abeliana, pero por las dudas, como recordatorio, sobre todo para resaltar qué es lo que a mí me interesa de las categorías abelianas, vamos a decir que las categorías abelianas son, en algún sentido, como categorías de módulos. Y lo que me refiero es que todo mapa tiene un kernel y un cokernel, ¿sí? Están estas nociones que podemos calcularla para cualquier morfismo, y tenemos sucesiones exactas cortas, ¿verdad? Tenemos cosas que se ven así, donde el primer mapa es inyectivo y tomamos el cociente, y ahí tenemos un mapa sobreyectivo y tenemos nuestras sucesiones exactas cortas, ¿sí? Por ejemplo, la categoría de grupos abelianos. Ok. Entonces, dada una categoría abeliana cualquiera, definimos K0 de la categoría
como el grupo abeliano libre generado por el conjunto en el que tomamos un representante por cada objeto en nuestra categoría. ¿Ok? O sea, agarramos el conjunto de objetos, estamos asumiendo categorías pequeñas, etc. Tomamos el conjunto de objetos y generamos un grupo abeliano libre. Y vamos a tomar el cociente por una relación de equivalencia. Entonces, ¿quién es esta? La relación de equivalencia va a estar dada por la información que capturamos en las sucesiones exactas cortas. Vamos a pedir que para cada sucesión exacta corta, de esta manera, vamos a imponer que la clase del objeto del medio, en K0, sea igual a la suma de las otras dos. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que de alguna forma K0 son los objetos, pero cocientamos con la información acerca de cómo se descomponen algebraicamente los objetos en nuestra categoría abeliana. Como observación, fíjense que exactamente la misma definición, palabra por palabra, funciona si en vez de una categoría abeliana, arrancamos con una categoría exacta. Ahora, ¿cuál es la distinción entre estos dos tipos de categorías? Que la voy a hacer porque es bastante importante, y la vamos a ver en esta charla un poco. ¿Qué es una categoría exacta? Las categorías exactas son subcategorías de alguna categoría abeliana. O sea, con algunas condiciones, estoy omitiendo cosas técnicas súper razonables, pero la idea es que viven adentro de alguna categoría abeliana. Pero entonces seguramente no estemos tomando todos los objetos de nuestra categoría abeliana ambiente, y al perder los objetos, perdemos un poco de estructura. O sea, como no tenemos todos los objetos que teníamos en nuestra categoría abeliana más grande, perdemos algunos cokernels, kernels o cokernels. Y esto significa, o sea, ya no va a ser cierto que cualquier morfismo tiene un kernel y tiene un cokernel, es decir, lo tiene en la categoría abeliana, pero quizás ya no esté más en nuestra categoría exacta. Y en particular, lo que esto nos dice es que tenemos una clase reducida de sucesiones exactas cortas. Por ejemplo, para que se entienda un poco más lo que quiero decir, pensemos en la categoría de grupos abelianos, pero tomemos solo los que son proyectivos. O sea, en este caso es lo mismo que decir que sean libres. ¿Ok? Esto vive adentro de la categoría abeliana que es de los grupos abelianos. Sin embargo, estamos perdiendo sucesiones exactas cortas. Por ejemplo, si agarramos el monomorfismo, que es multiplicar por 2 de z en z, ¿qué pasa cuando tomamos el cociente? Esto nos da z mod 2, ¿verdad? Y el tema es que este es libre, pero este de acá no es libre. O sea, este ya no va a vivir más en nuestra categoría exacta. Entonces diríamos que esta es una sucesión que no tenemos más. ¿Se entiende? Ok. Genial. Entonces esta es una idea más o menos de lo que quiere hacer K-teoría, y tenemos este casero que mira cómo se deconstruyen las cosas en las sucesiones exactas. Entonces, ¿cuál es el problema que me interesa estudiar a mí?
Lo que queremos hacer es, dada una inclusión, de esta manera, siempre que diga inclusión es plena, lo que queremos es comparar la K-teoría de A y la K-teoría de B. Es decir, puede ser que dos categorías no sean equivalentes, pero tengan equivalentes categorías, y queremos ver, bueno, ¿son equivalentes o si no lo son, qué tan lejos está un espacio del otro, unos grupos de los otros? El problema es que calcular K-teoría algebraica es súper difícil. O sea, es una invariante que contiene mucha información, pero es bien difícil de calcular concretamente los grupos. Entonces, para estudiar este tipo de problema, se trata de encontrar una tercera categoría que de alguna manera nos modele la diferencia. Y el teorema más conocido en esa dirección se llama teorema de localización. Esto fue probado por Quillen cuando inventó lo que hoy conocemos como K-teoría algebraica. Y lo que dice es lo siguiente. Dada una inclusión de categorías abelianas A dentro de B, tal que la categoría A es lo que se llama una categoría de Serre. Esto quiere decir que para toda sucesión exacta corta que tenemos así, tenemos que el objeto del medio está en la categoría sí y solo sí, ambos X y Z están en la categoría, ¿ok? Es una condición que a veces encontramos por ahí. Y el teorema de localización de Quillen nos dice, si tenemos una inclusión donde la categoría más chica es de ser, entonces existe una categoría abeliana cociente de alguna manera y una secuencia acá entra mi Spanglish, secuencia homotópica de fibración. Estoy queriendo decir homotopy fiber sequence. No sé si esta es la manera que se traduce, pero bueno. Tenemos una secuencia homotópica de fibración que relaciona K de A, K de B y K de este nuevo cociente que estamos construyendo. Acá estamos vivimos en espacios topológicos. ¿Sí? Ok. Entonces, déjame decir un par de palabras al respecto de este resultado. Antes que nada, este B sobre A realmente actúa como un cociente, en el sentido de que todos los objetos de A los convierte en isomorfos a cero, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo es como construir una cofibra de la inclusión de A en B, colapsando todas las cosas de A cero. Entonces, siempre que nosotros en nuestra categoría colapsamos algo a cero, la K-teoría lo va a ver como cero. De esa manera mide la diferencia. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos dice el hecho de tener una secuencia homotópica de fibración? Bueno, a nivel de espacios, lo que esto nos está diciendo es que podemos ver qué tan lejos están K de A y K de B, digamos, qué tan lejos están K de A y K de B, estudiando qué tan no contráctil es K
K de este cociente. Porque siempre que nosotros tenemos una secuencia homotópica de fibración de esta manera, tenemos que este primer mapa va a ser una homotopía precisamente cuando la cofibra la podemos contraer. Entonces ahora tenemos como una herramienta bien topológica de estudiar cuándo esto va a suceder o no. Pero más allá de eso, esto nos está dando herramientas algebraicas también, porque a nivel de grupos, o sea, esto lo podemos hacer mucho más concretamente. A nivel de grupos, siempre que tenemos una secuencia homotópica de fibración de esta manera, esto nos induce una sucesión larga, una sucesión exacta larga, que relaciona todos los grupos de K-teoría de estas tres cosas. Entonces vamos a tener Kn más 1 del cociente, que baja a Kn de A, Kn de B, Kn del cociente, y seguimos con Kn menos 1 de A, y esto continúa, como se podrán imaginar, hasta 0. Entonces, esta herramienta topológica en el mundo algebraico nos genera esta sucesión exacta larga, y entonces realmente podemos, a partir, si conocemos o si tenemos algún tipo de información de los grupos de K-teoría del cociente, podemos extraer información sobre cómo se relacionan los grupos de K-teoría de A y de B. Entonces, este es el motivo por el cual es tan favorable poder encontrar sucesiones homotópicas de fibración que relacionen a K de A y K de B. Ok. Entonces, perdón, sí. una preguntita. Vos dijiste que tus KDA son espacios topológicos y los KN entonces salen de tomar pi n de ese espacio. Entonces cuando n es 1, ¿los grupos K no te quedan necesariamente conmutativos? Claro, ok, esa es una buena pregunta. No son conmutativos de manera gratis, pero sí lo son por definición. O sea, no es que pi1 de cualquier cosa vaya a ser abeliano, pero dado quién es K de A, su pi1 va a ser abeliano. Sí, pero eso es algo que uno, siempre que define K-teoría, se prueba aparte. Sí, por supuesto. Ok. Entonces ahora digamos, ok, si logramos conseguir estas secuencias, estamos bien de bien. Entonces, ok, genial. Tenemos esta herramienta que relacione K de A y K de B, pero, obviamente tiene que haber un pero. El pero es que esta palabra abeliana acá nos va a venir a generar un problema en la práctica. Porque en K-teoría, muchas veces, nos interesa estudiar en realidad categorías exactas, no abelianas. Es decir, si en K-teoría solo nos restringimos al mundo de las categorías abelianas, estamos en un mundo muy pequeño. Para que se hagan una idea, cuando uno define la K-teoría de un anillo, que es el motivo por el cual inventamos la K-teoría para estudiar K-teoría de anillos, esto se define precisamente como la K-teoría de la categoría de R módulos proyectivos finitamente generados. Y esta categoría que tenemos acá es exacta, no abeliana, como vimos en nuestro ejemplo de los grupos abelianos proyectivos. Es exacta porque no tiene todos los kernels y cokernels. Ok, entonces ahora nuestro deseo sería, ok, sería genial si tuviésemos una versión de este teorema que aplica para categorías exactas y no solamente abelianas. Bueno, si me creen que en K-teoría realmente nos importan las categorías exactas, entonces no les va a sorprender que hay otra gente que ya pensó en esta instrucción y cómo resolverla, y de hecho esto ya está resuelto. Fue resuelto independientemente por Marco Schlichting y por Cárdenas. Y ellos lo que hacen es, agarran el teorema de Quillen y dicen, ok,
Si acá ponemos exactas y le agregamos un par de condiciones técnicas, entonces todavía podemos construir un cociente que va a ser exacto y obtener exactamente la misma secuencia de fibración homotópica. Ok. Entonces ahora decimos, ok, excelente. Y voy a venir con otro pero. Mi pero va a ser que este statement ahora para categorías exactas aún es un poco restrictivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Digamos que pensamos, bueno, ahora podemos aplicar este teorema para una inclusión de categorías exactas. ¿Qué inclusión nos viene a la mente? Bueno, como les dije, una categoría exacta súper importante es esta que tenemos acá. Digamos que tomamos A como los R módulos proyectivos finitamente generados. Eso siempre vive, obviamente, adentro de todos los R módulos finitamente generados. Y estas dos categorías son realmente de importancia. O sea, esto, como dijimos, define la categoría del anillo. Y esto es otro invariante del anillo que pueden ver por ahí escrito como G de R o K' de R. El punto es que estas son cosas que a la gente le interesan. Entonces, ok, genial, sería buenísimo aplicar nuestro teorema para medir la diferencia entre estos dos invariantes del anillo. Sin embargo, nos encontramos enseguida con una obstrucción que es que esta categoría A en particular casi nunca es ser, que se acuerdan que es la condición principal que tiene nuestro teorema. Casi nunca realmente tiene esta condición. Esto de hecho es súper fácil de ver. O sea, imagínense que agarramos un R módulo finitamente generado. Como sabemos, todo módulo es cociente de un módulo libre, o sea que tenemos que M es isomorfo a R a la N cocientado con algún N, ¿verdad? Pero ahora, esto está en A. Esto es proyectivo finitamente generado. Como A es ser, la condición de ser me dice que si tengo un objeto, tengo que tener cualquier subobjeto y cualquier cociente. Entonces, como esto está en A, el cociente entero también tiene que estar en A. Y entonces estaríamos diciendo, como A es ser, M está en A. O sea, si asumimos que la categoría A es ser, tenemos que cualquier módulo finitamente generado es proyectivo. Entonces, obvio que la clase de anillos para la cual esta es cierta es súper chica. Creo que uno puede probar que R tiene que ser un producto de matrices sobre anillos de división o algo así. O sea, es una restricción importantísima. Pero además, o sea, si lo que queríamos hacer era comparar la inclusión de A dentro de B, estamos diciendo, solo podemos aplicar el teorema cuando arrancamos con que A es igual a B. O sea, solo podemos aplicar este teorema cuando no nos interesa aplicar el teorema porque la comparación es trivial. Ok, entonces esto va a ser lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de preguntarnos, ¿qué pasa si eliminamos la condición de ser de nuestro teorema? ¿Cómo podemos eliminarla para poder tener un poco más de ejemplos en la práctica? Bueno, obviamente, como se imaginan, si uno va a un teorema, borra una hipótesis y trata de correr el teorema, o sea, hay un motivo por el cual esa hipótesis estaba ahí, y el motivo es que la construcción va a fallar de una. En el sentido de que este cociente, esta categoría que tratamos de definir, ya no es ni abeliana ni exacta.
La condición de ser era crucial para darle a esto la estructura que precisamos para correrle K-teoría. Ok, entonces, ¿qué es lo que proponemos entonces? Y acá es donde empieza la parte nueva de la charla. Recordemos que nuestro objetivo era construir algo de esta forma. Ahora estamos diciendo, esto ya no existe más, no es algo a lo que le puedo aplicar K-teoría. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra solución? La solución es observar que si a esto ahora le llamamos C, de cofibra, la cofibra que estamos buscando no tiene por qué ser exacta. Recordemos que nuestro objetivo es comparar K de A y K de B. No nos importa demasiado si lo comparamos a través de su cociente o de otra cosa que viene a modelar su diferencia. Entonces, en vez de tratar de modelar la diferencia con una categoría exacta que nos va a imponer restricciones en A y B más fuertes, vamos a tratar de modelarla con una categoría de Bauhausen. Que es otro tipo de input un poco más homotópico que tenemos para nuestras maquinarias de K-teoría algebraica. Ok. Entonces, para los que no sean expertos en K-teoría, ¿qué es una categoría de Bauhausen? Es un poco fringe, capaz. Ok. Entonces, las categorías de Bauhausen tienen un objeto cero, o sea, no tienen por qué ser algebraicas, pero sí tienen que tener un cero, y tienen dos clases distinguidas de mapas. Estas clases de mapas se llaman cofiguraciones y se denotan sugestivamente de esta manera porque realmente moralmente las queremos tratar como si fuesen monomorfismos. Y las configuraciones en una categoría de Bauhausen nos permiten, de alguna manera un poco tramposa, definir un análogo de sucesión exacta corta. Por más que no tenemos real. Maru, ¿podrías escribir un poquito más oscuro, por favor? Sí. Gracias. Hagamos esto. Ok. Entonces decíamos, nos van a permitir hacer un poco de trampa y definir sucesiones exactas cortas. Entre comillas, o sea, no son exactamente, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos una configuración, como tenemos un objeto 0, siempre tenemos un mapa de x al 0, y entonces una de las cosas que vamos a pedir de nuestras categorías de Bauhausen es que existan estos pushouts. Entonces tomamos el pushout de este diagrama, y ahora vamos a decir que estas son moralmente nuestras sucesiones exactas cortas. O sea que las configuraciones nos están dando la estructura algebraica, entre comillas, de nuestra categoría de Bauhausen. Pero la idea es que además estas categorías son un poco más ricas que las categorías abelianas o exactas que estábamos considerando antes, porque vienen con información homotópica, además de la información algebraica, y esto está dado por otra clase de mapas que llamamos equivalencias débiles. Si alguno de ustedes está familiarizado con categorías modelo, en una categoría modelo tenemos equivalencias débiles, que nos pegan los objetos básicamente, y tenemos dos clases de cofiguraciones y fibraciones. En una categoría de Bauhausen solo nos interesa la parte de las cofiguraciones, más o menos. Bueno, y obviamente, además de tener estas dos clases de mapas, tenemos una hermosa lista de axiomas que todas estas cosas tienen que satisfacer. O sea, las configuraciones en sí tienen que comportarse de cierta manera, las equivalencias, y luego tiene que haber una buena interacción entre las dos clases. Ok.
Si nunca vieron categorías de Perdón. Bauhausen, un buen ejemplo para tener en mente es el ejemplo de complejos de cadenas. Si tomamos complejos de cadenas de remódulos, podemos decir, ok, las configuraciones van a ser los monomorfismos, porque las configuraciones, dijimos, nos dan la estructura algebraica, pero acá ya tenemos una estructura algebraica, entonces quedémonos con eso. Y las equivalencias débiles, clásicamente, se toman como los cuasi-isomorfismos. O sea, los mapas de complejo de cadena que nos dan isomorfismos en homología. Esa puede ser una noción natural de complejos que nosotros queramos identificar homotópicamente. Ok. Entonces, ¿cómo van a venir estas categorías de Bauhausen a solucionar nuestro problema? Si me dejan subir, lo que queríamos era construir esta C que nos venga con esta sucesión. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, en vez de cocientar A, como hacíamos antes, y hacer que todos los objetos de A colapsen en K-teoría porque son isomorfos a cero categóricamente, lo que vamos a hacer es definir una clase de equivalencias débiles que los colapsen homotópicamente a los objetos de A. Porque cuando tenemos una categoría de Bauhausen, su K0 se define de una manera muy similar a la de antes. Esto va a seguir siendo el grupo abeliano, libre, generado por el mismo set. Pero ahora, para la relación de equivalencia, vamos a tener dos condiciones. Primero, que para cada sucesión exacta corta, entre comillas, que vimos que eran estas cosas, vamos a imponer la relación la misma que antes. El del medio es la suma de los otros dos. Entonces, la parte algebraica nos está dando lo mismo. Pero ahora, además, tenemos una parte homotópica, y eso nos va a imponer la relación de que cuando dos objetos son equivalentes, las clases son la misma en K-teoría. O sea, K-teoría no distingue cosas que sean equivalentes de esta manera. Entonces, esto nos está dando otra herramienta extra para colapsar cosas, que es lo que queremos hacer nosotros al buscar esa cofibra. Solo que ahora el colapso lo vamos a pasar a la estructura topológica en vez de a la estructura categórica, digamos, en nuestra categoría. Ok, o sea, ese va a ser nuestro nuevo objetivo. Lo que queremos hacer ahora es, dada una inclusión de categorías exactas, cómo construir una estructura de Bauhausen en B, tal que un objeto está en A precisamente si es equivalente a 0, que esto es lo que lo va a colapsar. Esta es la pregunta que vamos a tratar de atacar ahora. Entonces, ¿qué dijimos que precisábamos para determinar una estructura de Bauhausen? Precisábamos una clase de configuraciones, que estas eran las que nos daban la parte algebraica. Entonces, con esto todo bien. Podemos quedarnos con los monomorfismos, porque B es una categoría exacta al final del día. O sea, estructura algebraica en B ya tenemos, no tenemos que reinventar la pólvora. Con esa parte no hacemos nada. El tema es con la segunda clase. ¿Quiénes van a ser nuestras equivalencias débiles? No es claro que haya, o sea, cuál es la noción natural si queremos colapsar A. Entonces lo que vamos a hacer justamente, como lo único que tenemos en mente es colapsar A, vamos a definirlas únicamente a partir de la información que tenemos en A. Entonces vamos
a definir las equivalencias débiles a partir de los objetos de A. De la siguiente manera. Cuando tengamos una cofibración, o sea, un monomorfismo, vamos a decir, ese monomorfismo es una equivalencia débil precisamente cuando su cokernel vive en A. Fíjense que en particular, si consideramos el monomorfismo, disculpen, el monomorfismo que va de 0 a cualquier objeto en A, entonces el cokernel va a ser el mismo objeto, X. Entonces estamos diciendo que esto va a ser una equivalencia débil para todo objeto de A. Trivialmente, por definición. O sea que, bien. Vamos bien en el sentido de que ya estamos colapsando todas las cosas de A. ¿Quiénes más son equivalencias débiles? Bueno, de manera dual uno puede decir, si tenemos un epimorfismo, eso va a ser una equivalencia débil si su kernel está en A, lo mismo. Pero ahora el problema es, ¿qué hacemos con un mapa genérico? Ya no es tan obvio. Y entonces, para definir una equivalencia débil genérica, usamos las dos clases que acabamos de definir ahora. Entonces vamos a decir, un mapa cualquiera es una equivalencia débil si lo podemos factorizar como un monomorfismo, que es equivalencia débil, seguido de un epimorfismo, que es equivalencia débil. Porque esos dos ya los tenemos definidos a partir de los objetos de A. Perdona, Maru. Maru, perdonate Ok. que siga, que Willy tiene una pregunta, puso en el chat si monomorfismo es monoadmisible. Admisible, por supuesto, sí. Gracias por la corrección. Sí, una de las cosas que dije es que no es cierto de que dado cualquier morfismo tengamos un kernel o tengamos un cokernel. Estos son los buenos en la categoría exacta, o sea, los que sí tienen kernel y cokernel. Siempre que dije acá también monomorfismos, quise decir aquellos cuyos cokernels viven en nuestra categoría exacta. Sí, gracias por la aclaración. Y son 0. ¿La factorización es así? ¿Es primero mono y después epi? No, primero Sí. epi y después mono. Es primero mono y después epi, no es un typo. Ujú. Bien. Sí. Ok. Entonces, bien, tenemos como un candidato de posibles clases de equivalencias débiles, pero obviamente ahora tenemos que ponernos a probar un montón de cosas, o sea, esto genera nuevas preguntas. Antes que nada, esta clase que acabamos de definir así, a la chacota, ¿determina una estructura de Bauhausen? Porque obviamente les dije, tenemos axiomas, ¿no? ¿Cumplen nuestros axiomas? Siguiente pregunta. Vimos que estamos colapsando todas las cosas de A, pero ¿estaremos colapsando más cosas sin querer? O sea, ¿estamos creando nuevos objetos equivalentes a 0 fuera de A? Eso sería algo que no querríamos hacer, de ninguna manera. Y finalmente, obviamente, el propósito era que esto encajara en una secuencia con K de A y K de B. O sea, última pregunta sería, ¿tenemos una secuencia de fibración K de A, K de B, y ahora K de esta categoría de Bauhausen nueva, que voy a denotar como B con una clase de equivalencias débiles? Ok, responder estas preguntas es altamente no trivial y diría que al nivel de generalidad del que estamos hablando en este momento, la respuesta seguramente sea que no. O sea,
incluso solo si nos quedamos con la primera, no se puede probar los axiomas solo con lo que tenemos ahora. Tenemos como muy poco, el esqueleto nomás, y precisamos tener un poco más de estructura. Entonces, lo que va a venir a darnos la estructura que nos está faltando para poder responder todas estas preguntas, van a ser los pares de cotorsión. Ok. Entonces, ¿qué es un par de cotorsión? Un par de cotorsión en una categoría exacta, digamos C, es un par de clases de objetos que cumplen las siguientes dos condiciones. Un objeto P está en la clase P si solo si ext1 de P con cualquier cosa en la clase I es 0. Igualmente, un objeto está en la clase I si solo si ext1 de P I es 0 para todo objeto en la clase P. Entonces los pares de cotorsión son pares que son ortogonales respecto al funtor ext1 y realmente maximales de esa forma. O sea, si algo mata a todas las cosas que están en I, entonces tiene que estar en P. El ejemplo para tener en mente, y lo que esta noción está realmente tratando de generalizar, es el caso de objetos proyectivos e inyectivos. O sea, si nosotros agarramos cualquier categoría exacta y miramos los objetos proyectivos y todos los objetos, entonces ext1, P, cualquier cosa, siempre es 0 cuando P es proyectivo. Entonces esto es como un ejemplo prototipo de un par de cotorsión. Y de la misma manera, si ponemos todos los objetos y los objetos inyectivos en la otra coordenada, tenemos lo mismo. Estos son como los dos prototipos de pares de cotorsión. Ok, entonces, ¿cómo se va a ver nuestro teorema? Nuestro teorema para tener la categoría de Bochhausen. Vamos a decir, sean Z y C subcategorías de E, donde todas son exactas, tales que vamos a pedir que C participe en un par de cotorsión de esta manera. Lo cual no es una condición trivial. O sea, si nosotros arrancamos con cualquier categoría, podemos tomar su complemento ortogonal, todo bien, pero nada nos dice que el complemento ortogonal del complemento ortogonal vaya a ser C. Entonces esto realmente es una condición que nos está diciendo algo, y voy a decir, sin explicar bien lo que son, que también pedimos que esto sea un par de cotorsión completo y hereditario, por si vieron alguna vez pares de cotorsión por ahí. Vamos a pedir que el complemento ortogonal de C esté incluida en nuestra clase Z, que van a ser nuestros objetos triviales, acíclicos, y que este Z sea cerrado por extensiones y cerrado por cokernels de monomorfismos. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones, podemos probar que existe una estructura de Bochhausen en C, o sea, en el que metemos acá en el par de cotorsión, donde las equivalencias débiles están definidas básicamente como las queremos. O sea, un mapa es una equivalencia débil precisamente cuando lo podemos factorizar como un monomorfismo
cuyo cokernel es trivial, seguido de un epimorfismo, cuyo kernel también es trivial, pero más aún se puede probar que está en el PERP. O sea, básicamente nos está dando la clase de equivalencias débiles que queríamos tener. La prueba de que esto satisface los axiomas de Waldhausen es no trivial. Pero lo que está lindo es que no es necesariamente terriblemente técnica, o sea, hay alguna idea divertida que se mete en tratar de probar esto. Pero para nuestros objetivos de hoy, este resultado nos da una maquinaria a la que vos le estás dando un par de contorsión y una categoría Z, que es la que vos querés colapsar, y te devuelve, este resultado te escupe una estructura de Waldhausen que logra precisamente hacer eso. Entonces esto es lo que vamos a usar para nuestro teorema de localización. Que realmente, si bien el teorema de localización es lo que más nos interesa, todo el trabajo está puesto en este otro teorema, en la maquinaria que prueba que tenemos una estructura de Waldhausen. Entonces, ¿qué va a decir ahora nuestro teorema de localización? Dada una inclusión de categorías exactas A dentro de B, tal que, y se acordarán que en el caso clásico, esta es la parte donde pedíamos que A fuese ser, más algunas condiciones técnicas que no les conté. Ahora, obviamente, vamos a tener que hablar de algo que esté relacionado con pares de contorsión, de alguna manera, si queremos usar el teorema anterior. Bueno, la forma en la que vamos a reemplazar la condición de ser, primero vamos a pedir que A tiene 2 de 3 en sucesiones exactas cortas. Lo que quiere decir que si tenemos una sucesión exacta corta de esta manera, entonces si 2 de los objetos están en A, el tercero también. Esta es nuestra forma de relajar la condición de ser, porque la condición de ser decía, ok, si las dos puntas están en A, el del medio también, eso lo seguimos teniendo. Pero antes decíamos, si I está en A, entonces X está y Z está. Ahora estamos siendo un poco más relajados y diciendo, ok, si I está, pero Z también, ese es el X que tiene que estar. Una cosita, sí, pero si A son los proyectivos adentro de los módulos, esta no se cumple, ¿no? Porque si X e Y son proyectivos, No para cualquier Z no anillo. tiene por qué ser. Exacto. No para, claro, esto va a seguir sin ser cierto para cualquier anillo. Es que este teorema es como un cañón gigante. No lo vamos a poder usar siempre que queramos, pero antes no lo podíamos usar nunca. Ahora queremos que al menos para algún anillo lindo sea cierto. Ok, entonces vamos a pedir esta condición de 2 de 3. Pedimos que B tiene suficientes inyectivos. Esto va a hablar de nuestra condición de que el par de contorsión sea completo. Pedimos que B sea cerrado bajo kérneles de EPIs. Esto no es realmente un problema. Y finalmente, pedimos que todos los inyectivos sean colapsados. Entonces, bajo estas nuevas condiciones, decimos... Perdón, Z no estaba. ¿Estaba Z? Perdón, mal yo. Esto quiso ser una... Gracias. Entonces, existe una estructura de Waldhausen en B y una secuencia de fibración K de A, K de B
y K de nuestra nueva categoría de Bauhausen. Ok. Entonces, para darles una idea de cómo funciona esto y que vean que realmente la mayoría del trabajo está haciendo por el otro teorema, ¿cómo probamos esto? Bueno, primero queremos conseguir la estructura, ¿no? Entonces vamos a usar el teorema anterior con E. Déjenme mostrarles de nuevo el teorema anterior. ¿Dónde estamos? Aquí. Tenemos que decir quiénes son Z, C, y ver que se cumplan las condiciones, ¿verdad? Y quién es el ambiente. Ahora vamos a decir, E es lo mismo que C, que es nuestra categoría dada B, porque en C, que es la que estaba en el par de contorsión, es donde el teorema nos definía la estructura de Bauhausen. Ahora queremos que eso sea B. Y como B es lo más grande que estamos considerando, va a ser el ambiente también. Y Z, en nuestro teorema, era lo que colapsábamos, que como comentamos varias veces, queremos que sea A. Ahora, ¿por qué se verifican las hipótesis del teorema? Ahora nuestro par de contorsión es B, que es toda la categoría que estamos considerando, y B perp. ¿Quién es B perp? Si estos son todos, el perp son los objetos inyectivos. Y como dijimos, esto siempre va a ser un par de contorsión. El pedir que B tenga suficientes inyectivos nos da que este par sea completo, y el pedir que B tenga kernels de epimorfismos nos da que este par sea hereditario. Eso es exactamente lo que estas condiciones nos están diciendo. Esta condición de acá es pedir que los inyectivos estén adentro de A, pedir que colapsemos todos los inyectivos. Y esta es nuestra primera condición. Está dado por nuestra primera condición de 2 de 3 en A. De hecho, 2 de 3 es un poco más fuerte que esta. Pero en particular implica esto. Entonces, ok, aplicamos nuestro teorema y tenemos que existe la estructura de Bauhausen B con equivalencias débiles definidas a partir de A. Pero ¿de dónde sacamos la sucesión de fibración? Que es como lo más importante que precisamos. Bueno, acá obviamente como es un resultado de K-teoría, acá vienen las herramientas de K-teoría. Pero déjenme comentar rapidito de dónde es que sale. ¿Cómo, perdón? No, si eso no es ya de Waldhausen. Sí, sí, claro. Ahora vamos a usar... el viejo paper de Waldhausen. Sí. Vamos a usar una herramienta del viejo paper de Waldhausen, exactamente. Entonces, antes de usar esa herramienta, uno puede probar. Primero, la respuesta de una de las preguntas que nos habíamos hecho, que es que un objeto está en A, si y solo si es equivalente a 0. Eso es algo que podemos probar. Como dijimos, esta era trivial, pero podemos caracterizar los objetos equivalentes a 0. Y luego podemos también probar que esta estructura de Bauhausen, dentro de las estructuras de Bauhausen, es súper buena, en el sentido de que satisface los axiomas de extensión y de saturación, que son axiomas extra que uno le puede pedir a categorías de Bauhausen para que se comporten particularmente bien. En particular, bajo estos axiomas extra, tenemos lo que Guillermo estaba mencionando, que es, podemos usar lo que se llama el teorema de fibración de Bauhausen, que nos construye medio que gratis para nosotros una sucesión de fibración. Pero no cualquiera. Nos pone a K de B en el medio, que es lo que queremos, a nuestra categoría de Bauhausen en la derecha,
que también es lo que queremos, pero este teorema nos dice quién tiene que estar acá, que son los objetos, como define Bauhausen, los objetos en B, que son equivalentes a 0. Pero como nosotros probamos, o como les dije que podemos probar más bien, esto es exactamente la clase A que queremos contraer desde el comienzo. Entonces, por lo bien que se comporta básicamente la estructura Bauhausen que escupe nuestro teorema, es que el teorema de Bauhausen nos da medio que gratis la secuencia de fibración que estábamos buscando. Y esa es la idea. Más aún, algo que me parece que está súper bueno es que uno puede probar que esta solución de cofibra es universal. O sea, nuestro problema era comparar KDA y KDB, y ahora uno se puede preguntar, ok, encontraste una cosa arbitraria que podés meter ahí, o sea, ¿de dónde salió? ¿Podría encontrar yo otra cosa? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? No, de hecho, esta es la mejor en cierto sentido. Uno puede probar que, dado un funtor exacto de B en C, funtores exactos son la clase correcta de funtores que usamos cuando hacemos categoría. Podemos probar que dado un funtor exacto de B en C, tal que 0 es siempre equivalente a f de A para todos los A en A, que están adentro de B, donde esta C que puse acá es cualquier categoría de Bauhausen que satisface estos axiomas lindos de extensión y saturación. O sea, dado cualquier otra con la que uno podría correr el mismo teorema de Bauhausen para obtener una sucesión de esta manera, lo que podemos probar es que si tomamos este funtor que está proyectando todo lo de A a 0 en homotopía, y consideramos el funtor identidad entre nuestra categoría exacta B y la categoría de Bauhausen, ¿verdad? Porque categóricamente, o sea, la categoría por detrás es la misma, entonces podemos tener la identidad. Entonces, siempre F se factoriza a través de nuestro funtor. O sea que construimos la solución como más pequeña, de alguna manera. Bueno, y por último, déjenme terminar contándoles algunas clases de anillos para las cuales nuestro nuevo teorema de localización nos permite comparar KDR, o sea, ahora podemos usar el nuevo teorema de localización para modelar la diferencia entre K del anillo y G del anillo para ciertas clases bonitas de anillos. Entonces, acá entran, por ejemplo, los anillos quasi-frobenius. Esto va a venir a solucionar exactamente el problema que Guillermo estaba mencionando. O sea, cuando tomamos los proyectivos, no es cierto de que el cokernel de cualquier mono va a ser proyectivo, pero eso sí es cierto con inyectivos. Y las categorías quasi-frobenius son en las que los proyectivos y los inyectivos coinciden. Entonces, la parte que tenemos para los inyectivos es la que nos falta para los proyectivos, y en este caso los tenemos todos. Ejemplos de anillos quasi-frobenius, si están pensando que capaz esto es una condición demasiado fuerte y no va a existir jamás un anillo que tenga esto, no, o sea, son lindos pero existen. Por ejemplo, K de G para cualquier grupo finito. Por ejemplo, Z mod NZ para cualquier N.
Y por ejemplo, también cualquier álgebra de Hopf que sea finito dimensional. Esos serían anillos, ejemplos de anillos cuasifrobenios. Y otra clase que podemos usar, un poco más geométrico, un poco más difícil probar que entra en nuestro teorema, pero que también funciona, es tomando anillos que sean de Artin-Gorenstein. Y ahí, en vez de mirar sus objetos proyectivos, la clave es como hacer un pasaje a través de los módulos de Cohen-Macaulay de este tipo de anillos. Pero bueno, estos son dos clases de anillos para los que no podíamos usar el teorema antes, porque no es cierto que siempre sean matrices sobre anillos de división, pero que nuestro teorema ahora va a aplicar. Ya el caso de álgebras de grupo, ya me imagino que es interesante, ¿no? ¿Podés hacer cálculos? Bueno, mi intención era que como parte 2 de este proyecto agarrar algún anillo y pudiese hacer algún cálculo. Ese proyecto está pendiente en este momento. Sí, yo creo que debería poder sacar algo. Quizá no para todos los grupos de categoría, eso sería medio que ridículamente ambicioso, pero incluso tener una buena descripción con generadores y relaciones de K1 o K2 sería súper bueno. Mi expectativa es que sea posible, pero no lo he hecho. Perdón, una pregunta más inocente. ¿Artin-Gorenstein quiere decir que es Gorenstein por un lado y artiniano por el otro? Quiere decir que es un álgebra sobre un anillo de Artin, que además es Gorenstein. O sea que cuando mirás la dimensión inyectiva por los dos lados, sí, es finita y es la misma. ¿Y solo con que la dimensión inyectiva de cada lado sea finita, te alcanza para...? ¿Para probar todo esto? O sea, estoy pensando cuál es la clase que usás. Dijiste que eran los módulos de Cohen-Macaulay los que usás para modelar. Ok, perfecto. Ahí está, gracias. Sí. Para Artin-Gorenstein, ¿tenés algún caso, algún ejemplo en particular donde estés pensando en hacer cuentas, así como antes era el álgebra de grupo? No, pero me parece que capaz este es el público que me puede tirar alguna sugerencia. Sí. Lo que me sucedió es que, claro, acá en mi universidad tengo topólogos, pero no tengo algebristas. Entonces, les conté esto y me dijeron, bien, la fibración. Y luego pregunté un poco acá, bueno, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo para calcular un poco? Entonces, sí, he tratado de dar esta charla con públicos más algebraicos, esperando que alguien me tirara algún pique por donde estaría bueno mirar. Así que, sí, no sé, Andrea, si se te ocurre algo en particular, bienvenido sea. O sea, por ejemplo, una álgebra de Gorenstein te serviría. Los bichos estos, ¿cómo se llaman? Local Gorenstein rings, o no, Local Complete Intersection, ¿esos también son Artin-Gorenstein o no? Estos son súper populares en geometría y tal. De dimensión cero, querés decir. Claro. O sea, no son Gorenstein en general, ¿no? Cierto, cierto. No, pero abundan esos, de dimensión. Yo tengo un ejemplo en particular en el que no pienso hace mucho tiempo, pero si vos agarrás el anillo de coordenadas de la Grassmanniana 2,4,
lo torces por un 2 cociclo, o sea, agarrás una versión cuantizada de ese anillo de coordenadas. Eso es Gorenstein. Tiene un álgebra, dependiendo del cociclo que agarres, va a tener un álgebra, su centro va a ser grande y va a ser de dimensión infinita sobre el centro. Y es algo de lo que la última vez que miré, hace 5 o 6 años, se sabe muy, muy poquito. Pero se sabe muy poquito al punto de que no sé si, por ejemplo, alguien intentó ya calcularle los grupos K o si alguien realmente tiene un buen motivo para calcularlo, digamos. Solo es un ejemplo de anillo Artin-Gorenstein que tengo guardado ahí en el fondo de la cabeza cuando quiero acordarme de qué es un anillo de Gorenstein. Y ese tipo de, como era del grassmanniano y lo torcías por un cociclo, ¿dónde aparecen este tipo de cosas? En mi tesis de doctorado, por ejemplo. Ok. Pero lo tengo que buscar, pero son ejemplos de cosas complicadas que son variedades no conmutativas, digamos. Cuando uno quiere hacer geometría algebraica no conmutativa, es como uno de los primeros ejemplos. Y este es el más chiquito, que no es un álgebra Artin-Scherter regular, que esencialmente es un anillo de polinomios, y en ese caso como que no debe ser tan difícil hacer estas cuentas. Pero esto, por ejemplo, en algún momento antes de dejar de jugar con variedades cuantizadas, un señor que se llama Paul Smith me dijo que debía tener una categoría de módulos de Cohen-Macaulay muy interesantes y que valía la pena ponerse a estudiarlas y que, bueno, como dijiste que lo modelás con módulos de Cohen-Macaulay, se me ocurrió que quizás podía ser un ejemplo interesante. Si después me haces acordar, te paso una referencia más concreta que la tengo que buscar. Dale, sí, buenísimo. Sí, lo que está bueno, o sea, el motivo por el cual podés restringirte a mirar los módulos de Cohen-Macaulay es que para esta clase de anillos, cualquier R módulo le puedes encontrar una resolución por módulos de Cohen-Macaulay. Y entonces en K-teoría, siempre que vos podés resolver una categoría usando objetos siempre en otra categoría, las K-teorías de esas dos cosas van a ser las mismas. Entonces, estudiar la K-teoría de todos los módulos, que sería mi G de R acá, resulta ser lo mismo que estudiar la K-teoría de los módulos de Cohen-Macaulay. Y esos tienen las propiedades lindas que precisan mi teorema. Por ahí viene la conexión. Entonces, sí, puede estar bueno. Puede estar bueno. O sea, en general funciona que si vos tenés una subcategoría de objetos que te dan, no proyectivos, pero cosas que te dan resoluciones, o sea, suficientes morfismos desde la categoría hasta la llegada, puedes hacer funcionar esta maquinita para comparar categorías entre las dos categorías. Ese es un poco... No la mía, no mi maquinita. Mi maquinita precisa que lo encajes en un par de contorsión, etcétera, etcétera. Pero hay un tema clásico que se llama el teorema de resolución, que es también de Quillen, que te dice que si vos tenés una inclusión de categorías exactas y tenés que para todo X en B tenés una resolución, digamos, A1, A0, X0. Entonces, K de A es K de B. ¿Hay alguna condición que me está faltando de que
A sea cerrado por kernels de EPIs, alguna de estas mismas condiciones que están apareciendo en todos estos teoremas que vimos hoy. Pero sí, por lo general se toma A como los proyectivos y decís, bueno, si todo objeto tiene una resolución finita, perdón, esencial que me estaba faltando. Si todo objeto lo podés resolver finitamente con proyectivos, entonces KDR y GDR son la misma, son lo mismo. En este caso estaríamos tomando, en vez de los proyectivos como A, los de Cohen-Macaulay. Pregunta sobre technicalidades. Pero esta resolución tú la puedes descomponer en tus sucesiones exactas cortas y entonces el B módulo A se cancela y por esto es cierto esto, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Pablo, te cortaste. Que si tú tienes todo esto viviendo en A, tú puedes descomponer esto en syzygies o como se llama en español. Y entonces la categoría B cociente A desaparece, ¿no? La categoría B cociente A desaparece. Claro, esa es la idea. Ok, vale, gracias. Sí, esa es la idea, de que si nosotros tenemos algo así, y sabemos por algún tipo de herramienta que esto nos da el mismo espacio, entonces esto se tiene que ir. Yo pensaba que el argumento era al revés. Que el B cociente A se cancela, entonces eso te da la equivalencia de categorías. O de Ks, perdón. Se podría, supongo, llegar a correr el argumento al revés, pero sería mucho más difícil. O sea, el teorema de fibración es mucho más complejo que el teorema de resolución. O sea, probás el teorema de resolución de 0 antes que probar la quinta parte del teorema de fibración. Y además tendrías que ponerte a probar como algo parecido a lo que dijimos, o sea, obviamente las cosas de A se están colapsando en este cociente, pero tendrías que ver con el teorema de fibración que no se esté colapsando nada más, como que creo que sí se podría correr para el otro lado, pero que te estarías complicando un poco la vida. Gracias. Sí, el teorema de resolución es como mucho más fundamental. Y además, si lo único que te interesan son cosas algebraicas, porque en este caso acá, por ejemplo, no tendrías equivalencias débiles en ninguna parte, tendrías solo isomorfismos. Como que si solo te interesa tener isomorfismos, te conviene más usar los métodos que son puramente algebraicos que los que introducen homotopías que después tenés que deshacer porque no tenés homotopías. Sí, es básicamente como seguir la perspectiva de Quillen, que es la algebraica, versus seguir la perspectiva de Bauhausen, que es la topológica. Me quedé pensando en el caso de anillos de grupo, que, digamos, para grupos sencillos como el integral, el cuaterniónico, hay muchos cálculos por hacer, como la categoría negativa o la obstrucción a la invarianza homotópica y los NK, la obstrucción a que la categoría del anillo de polinomio sobre el anillo el resultado sirve para algo, o sea, tiene algún aporte o algo que decir acerca de ese tipo de problemas. La verdad es que no he pensado todavía no he calculado nada concreto. No tengo. No, pero digo, si en principio, no digo saber cuánto te da la cuenta, sino si hay alguna manera de poner el problema de comparar la categoría de un anillo con la de su anillo de polinomio sobre él, o si, por ejemplo, algo que pueda decir algo de la categoría negativa. Perdón, no sé si es mi problema en internet, pero te cortaste. Si hay alguna forma de relacionar qué, perdón.
de poner en el contexto de tu teorema de localización, el problema de comparar la categoría de un anillo con la de su anillo, con la de anillo de polinomio sobre el mismo anillo, o del anillo de polinomios de Laurent sobre el mismo anillo. Bueno, eso es algo que habíamos conversado un poco con Eugenia Ellis, que mira también un poco estas cosas de invariantes algebraicos homotópicos, y maybe, no lo sé, pero es algo que habíamos empezado a pensar. Yo tengo la lista de preguntas, Maru, todavía. ¡Ay, Eus, que estás ahí! No te había visto. Llegué tarde, por eso no te saludé, pero estoy acá. No, no solo para comentarlo, parte de lo que dice Willy. Viste que Luke y Steinmetz tienen una versión del teorema de Bas-Heller-Swan topológica. Y ellos están trabajando justamente los anillos de grupo, el cálculo de la K-teoría de los anillos de grupo, están relacionados a las conjeturas de Farrell-Jones y que pretenden relacionar la K-teoría del anillo de grupo con la K-teoría con los otros invariantes relacionados al grupo del anillo. Y bueno, no sé, hay como, hay un trabajo de Luke y Bartels del año pasado que bueno, básicamente tratan de usar el teorema de resolución y el teorema de Visage para las categorías, y o sea, al menos que es un poco junta las dos cosas, digamos, o sea, usa la categoría algebraica aplicada a la topología, que justamente estas conjeturas quieren calcular categoría algebraica, pero con un uso topológico. Las técnicas que yo vi que usaban eran los teoremas de Quillen, bueno, dándole la vuelta ahí. Pero no... Yo sigo indagando, ya que estoy, te hago la pregunta, o sea, me gustaría, por ejemplo, saber si hay el teorema de resolución de Quillen o el teorema de Visage expresado en términos de pares de cotorsión, porque, digamos, he visto por ahí que las categorías exactas, las categorías abelianas, las categorías de ser, pueden ser expresados en términos de pares de cotorsión. Entonces, una de las cosas que tenía interés hacer era como interpretar esos teoremas de Quillen en esos términos para ver, para tener otra perspectiva, y te quería preguntar si sabías si había algo de eso. De resolución, sí. De Visage, no. Y sería genial, me parece. Hay como muy pocas versiones de Visage por ahí. Sí. Cualquier expresión de Visage tendría que volver al contexto abeliano. O sea, de Visage en categorías exactas muere en la orilla. Claro. Tendría que volver abeliano. Pero bueno, igual se podría, o sea, en categorías abelianas obviamente se puede hablar de todo esto, pares de cotorsión y todas estas condiciones. Pero no sé, la verdad no sé de nada. Me parece que estaría buenísimo. Nos tenemos que volver a juntar. Sí. Igual guarda que la G no tiene la misma funcionalidad que la K. No. Por ejemplo, tensorizar no es exacto. Entonces, a una asociación exacta de módulos finitamente generados, tenés un morfismo de M y tenés una asociación exacta de módulos finitamente generados sobre A. Haces la extensión de escalares y eso no es exacto. Entonces, en la categoría de las categorías abelianas, en la G.
Sí, y entonces... Nada, que entonces, por ejemplo, no puedes hacer el assembly map para la geoteoría. No, no, pero bueno... Escuché todo entrecortado. No, no, Perdón. sí, pero hay como también, o sea, digamos, también hay un interés de ver cuándo el G y el K coinciden, ¿no? Ujú. Digo, cuando el anillo es meteriano regular. Sí, bueno, cuando es K regular el anillo del grupo es un problema. Necesitamos que te acerques al micrófono, Willy, porque si no, no te escuchamos. Cuando el anillo de grupo es K regular, es un problema sobre el que poco y nada se sabe. Bueno, está, pero... se Sí, necesita bueno, por eso justamente es el tema. Esta es la misma pregunta, ¿no? Claro, La obstrucción que sea invariante homotópico. sí, Bueno, yo Bueno. lamento que yo no participo habitualmente en este seminario, así que si me porto mal, después, ahora, después, no pueden tomar represalias, así que para portarme Está mal todo voy a bien, estar. está todo bien. Está todo bien. Bueno, no hay más preguntas, entonces ahora sí terminamos. Lo único, Manu, gracias, porque la verdad fue todo re claro, re linda charla. Bueno, eso, gracias. Bueno, gracias, no, gracias por la invitación.